tal amigos de New Car GDL? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy vamos a ver todas las características del totalmente nuevo Versa 2021, desde la versión de entrada hasta la versión más equipada. Acompáñenme a conocerlo. Definitivamente la marca quiere quitar los estereotipos que a pulso se ganó. Todos recordamos aquella generación pasada del Nissan Versa que carecía de toda seguridad. La única seguridad que tenía eran bolsas de aire para conductor y pasajero, frenos ABS y nada más. Eso lo hizo ser uno de los vehículos más inseguros del segmento. Pero la marca ahora quiere que, aparte de vender vehículos económicos, también sean reconocidos como vehículos agradables a la vista, pero sobre todo de los más seguros del segmento. Y con este nuevo Nissan Versa queda muy claro que van en buen camino para quitar esa mala imagen. Empecemos a hablar por la versión Sense, que es la versión de entrada. En el exterior podemos ver que en el detalle estético contamos con la parrilla cromada que la marca está unificando en todos sus vehículos y la denomina V-Motion. Contamos con un rin de 15 pulgadas con polveras o tapón, los espejos retrovisores y las fascias son al color de la carrocería, tenemos la antena tradicional en toldo, las calaveras en forma de flecha que a mí en lo particular se me hacen muy bonitas, y con el contorno que tienen en color negro le dan un toque de deportividad bastante bueno. La capacidad del tanque de combustible es de 41 litros con un rendimiento combinado de 19 km por litro en transmisión manual y 20 km por litro para la transmisión automática. Esto según ficha técnica, pero todos sabemos que andará alrededor de 16 km por litro reales. La cajuela es muy amplia. Yo creo que es una de las más amplias del segmento. Cuenta con iluminación y su capacidad es de 466 litros. Antes de hablar del equipamiento interior, cabe mencionar que esta versión no cuenta con llave de presencia, es con llave tradicional. Y ya una vez en el interior, algo que se sacrificó fue definitivamente el espacio interior, ya que es un poco más reducido a la generación anterior, pero aún así es uno de los más amplios del segmento. Cuenta con asientos tapizados en tela en color negro, tiene 6 portavasos, 2 en la consola central y 1 en cada una de las puertas. Una guantera iluminada de muy buen tamaño, aire acondicionado manual. Los asientos delanteros cuentan con ajuste de altura manual deslizable y reclinable, y el asiento del conductor cuenta con ajuste de altura manual. Los cristales eléctricos en las 4 puertas, el del conductor con apertura de un solo toque, viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero. El volante cuenta con ajuste de altura, profundidad y controles de audio y manos libres, el Bluetooth. En conectividad cuenta con un USB frontal, 2 en la consola central y toma corriente de 12 voltios. En el audio cuenta con un estéreo con una pantalla pequeña monocromática con auxiliar USB conectado a 2 bocinas. Sí, así es, solo 2 bocinas para esta versión inicial. Ahora hablemos del tema más importante y del por qué se ganó las críticas la generación pasada: la seguridad. Tenemos alarma antirrobo e inmovilizador, asistente de ascenso en pendientes para aquellos que apenas van comenzando el manejo manual. Esta es una excelente asistencia, ya que te permite detener el vehículo algunos instantes para que no se te vaya ya sea para el frente o para atrás en una pendiente. 6 bolsas de aire, sí amigos, tenemos 6 bolsas de aire desde la versión de entrada, 2 frontales conductor y pasajero, 2 laterales y 2 laterales tipo cortina, cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos, control de tracción, sensor con alarma para cinturones de seguridad, conductor y pasajero, sensores de reversa, y para una gran seguridad cuenta con el sistema de anclaje para silla de bebé ISOFIX.
Por supuesto también cuenta con frenos ABS, distribución electrónica de frenado, con discos en la parte delantera y tambor en la parte trasera. Hablando de la motorización, cuenta con un motor 4 cilindros 1.6 litros en todas sus versiones, capaz de otorgar 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque, un poco más de 10 caballos con respecto a la generación anterior. Todo esto conectado a una transmisión manual o automática. Tenemos un modo de manejo Sport en las versiones con transmisión CVT y toda esa fuerza se plasma al piso con la tracción delantera. Cuenta con dirección electroasistida sensible a la velocidad del vehículo. Ahora vamos a hablar de la versión Advance. En la versión Advance es el mismo equipamiento que la versión SEMS, pero se le añade lo siguiente. Tenemos algunos cambios estéticos. Cuenta con un rin de aluminio de 16 pulgadas bitono. Los espejos retrovisores cuentan con luz direccional. Incorpora los faros de niebla y los faros principales cuentan con encendido automático. En esta versión tenemos la llave inteligente iKey con función de apertura, cierre de puertas, cajuela y alarma de pánico. En el interior cuenta con vestiduras en tela bitono, los asientos traseros son abatibles 60-40, tenemos descansabrazos para conductor en la versión CVT, botón de encendido y apagado del motor ligado a la llave inteligente. En el volante se incorpora el control crucero y el reconocimiento de voz. En el clúster de instrumentos contamos con una pantalla de asistencia para el conductor a color de 7 pulgadas con indicador de temperatura exterior, y en el sistema de infotenimiento tenemos una pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay conectado a un sistema de audio de 4 bocinas. En el tema de seguridad incorpora la cámara de reversa, alerta de olvido en asiento trasero y el sistema de monitoreo de presión de llantas. En esta versión de igual manera podemos elegir entre la transmisión manual y la transmisión automática CVT. Ahora vamos a hablar de la versión Exclusive, y en esta versión cuenta con el mismo equipamiento que la versión Advance, solo que se añade lo siguiente. De igual manera tenemos algunos cambios en lo estético. Contamos con faros LED con luces Signature, la antena ya no es tradicional, ahora es una antena en forma de aleta de tiburón, se ve bastante bien, y el rin es de 17 pulgadas bitono. En el interior contamos con aire acondicionado automático de una sola zona, asientos forrados en piel bitono en negro y color beige, y puedes elegir la configuración que a ti más te agrade. Puede ser la mayor parte negra y los bordes beige, o a la inversa, la mayor parte beige y los bordes negros, ya de acuerdo a tu gusto. Descansabrazo central en el asiento trasero y volante forrado en piel. De igual manera tenemos la pantalla color en el clúster de instrumentos, solo que se integra una brújula. El sistema de audio cuenta con 2 bocinas adicionales, dando un total de 6 bocinas conectada a la pantalla de 7 pulgadas a color. A diferencia de las versiones anteriores, en esta solo tienes la opción de transmisión CVT. Ahora vamos a hablar de la versión Platinum, que es la más equipada del totalmente nuevo Versa 2021. Esta versión es exactamente igual a la versión Exclusive. No tenemos ningún cambio en el exterior ni en el interior. El cambio radical es en la seguridad, ya que contamos con alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, frenado inteligente de emergencia y alerta de colisión frontal. Pero la cámara de reversa no viene incluida en esta versión. De igual manera, solo tienes la opción de la transmisión CVT.
Bien amigos, pues ahí tienen todas las características del totalmente nuevo Nissan Versa 2021, desde la versión de entrada hasta la versión más equipada. Definitivamente este es un vehículo que completamente recomendamos a compra. Es uno de los más seguros del segmento, con un diseño verdaderamente llamativo, propositivo, que la verdad atrae muchísimas miradas. En mi particular opinión me parece un vehículo excelente, en lo estético me encanta. Pareciera un vehículo de mayor precio y el manejo es muy cómodo, como siempre ha caracterizado a la marca. Es más, hasta la generación anterior del mismo Versa era inseguro, pero el manejo era bastante cómodo. Déjenme en los comentarios a ustedes qué les parece el nuevo Nissan Versa, me encantaría saberlo. De igual manera, déjenme aquí abajo qué otro vehículo les gustaría conocer. Y ya lo saben amigos, si les gustó el video déjenme un like, compartan el video, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les notifique cada que subamos un nuevo video. Habiendo dicho esto, les agradezco y nos vemos en el siguiente video.